Pasemos ya a ver las 4 concepciones pedagógicas, antropológicas y pedagógicas que pensábamos desarrollar. Curiosamente vamos a empezar por una que no encaja o no cabe en ese esquema que os hemos propuesto, sencillamente porque es aquella teoría que dice que no tenemos esencia ni estructura alguna, es decir, que no tenemos unas características propias que nos definan y que la educación debería fomentar, desarrollar y hacer crecer. Veamos, por lo tanto, la primera antropología, aquella que afirma que el hombre no tiene una esencia. ¿Qué es el hombre y para qué está? Esta teoría contesta, es nada y está para nada. Es decir, no somos nada predeterminado, no tenemos esencia ni finalidad prescrita, sino que somos una existencia completamente abierta. Estamos condenados a ser libres, decía Sartre. Con un sujeto podríamos hacer cualquier cosa, y él mismo podría hacer cualquier cosa de sí mismo, si es que aquí tiene sentido hablar de un sí mismo. ¿Cómo, pues, deberíamos vivir? Esta pregunta no tiene respuesta, puesto que no hay un cómo vivir por naturaleza. En la versión más optimista de esta antropología nihilista, somos el resultado de nuestras decisiones espontáneas e instantáneas. En otras versiones más pesimistas, somos solo el fruto del entorno o de la sociedad que nos moldea desde la nada. En cualquier caso, como no hay una esencia humana salvo la no esencia, no hay tampoco una finalidad que nos corresponda por naturaleza. Bajo estas teorías subyacen muy diversas pedagogías. Por ejemplo, Nietzsche basa en ello una concepción muy elitista de la educación. La educación sería para los muy pocos que tienen la valentía de admitir que la existencia no tiene en sí misma valor, que nada hay bueno ni malo, más que lo que yo decida en cada momento, y que quieren hacerse cargo de su destino y no se dejan construir de acuerdo con ninguna idea. También puede verse desde una perspectiva budista. Según cierta interpretación de las enseñanzas de Buda, si reflexionamos, nos daremos cuenta de que tras todas las apariencias no hay nada, y nosotros mismos no somos nada. Todo es un juego ilusorio. La pedagogía, por lo tanto, tendría que mostrarnos esa nada. En eso consiste la meditación, en librarnos de todo sentimiento, de toda intención o de todo pensamiento. O quizás contemplarlos pasar sin identificarnos con ellos. Pero quizás la interpretación más fácil y natural hoy en día de esta concepción abierta del hombre sea lo que podríamos llamar una pedagogía radical o, en uno de los sentidos de la palabra y quizás mal utilizado, anarquista, según la cual toda educación es manipulación. El Estado, la familia, la Iglesia son instituciones intrínsecamente coercitivas y manipuladoras que intentan formar a un individuo a partir de la nada. Las instituciones pedagógicas, por bien intencionadas que quieran ser, son necesariamente perversas, pues intentan normativizar y someter a patrones o leyes lo que de por sí es completamente libre y caótico. Matan la espontaneidad. Además, someten constantemente al individuo a evaluación y a juicio exterior y superior, cuando el único juicio admisible, si acaso, es el que hace uno mismo en el instante mismo. Es por tanto imposible que una escuela sea un lugar de realización y vida. La única educación pensable sería la no educación, la no intervención, dejando al niño en un juego completamente libre y espontáneo, sin reglas ni finalidades, sin recompensas ni evaluación. Toda intervención es condicionamiento externo. Poca gente se mantiene consecuente con esta concepción tan radical y tan abierta del ser humano cuando se trata de llevarla a la práctica. Realmente es prácticamente imposible. Es más bien una opción teórica, extrema, pero hay que tenerla en cuenta porque a nivel argumentativo influye en la praxis pedagógica.
Pensemos qué praxis pedagógica nos recomienda. La no intervención. Pero la no intervención tampoco es neutral. Si una madre o un padre acarician a su hijo o dejan de hacerlo, si le recriminan una acción poco solidaria o le dejan actuar a su antojo sin siquiera ofrecerle unos argumentos por temor a manipularle, eso no es neutral. La no intervención es también una forma de manipulación, o al menos de abandono. Por otra parte, ¿puede un pensamiento radical como el que comentamos denunciar la manipulación de la escuela, de la familia o de la sociedad? Pues no puede hacerlo, porque esto implicaría que hay algo bueno y malo por naturaleza, algo que le corresponde a la persona y que habría que proteger. Pero si lo bueno y lo malo son solo inventos o constructos del individuo en el instante, entonces, ¿cómo calificar de mala una educación cualquiera, por coercitiva o monstruosa que sea? Incluso si pretendemos reclamar el derecho de cada uno a hacerse como él desee, estamos reconociendo que, por naturaleza, es buena la libertad de cada uno, es decir, que existe un derecho natural ajeno y anterior a que el sujeto lo construya, o más bien lo descubra. Pero en este caso deberíamos educar para la libertad, impidiendo del mejor modo que algunos falten a la libertad de los demás. Por tanto, no parece aceptable que toda educación sea manipulación o que la mejor educación sea la que no existe. Sin embargo, también podemos sacar mucho de positivo de una visión como esta. Veamos los aspectos positivos de la pedagogía radical. Esta concepción radical nos recuerda que el protagonista primero y último de la educación es uno mismo, y que por lo tanto, una educación que el bebé, el niño, el joven o el adulto sientan como coercitiva, es muy difícil que esté justificada. Aunque todos seamos de la misma especie y eso permita suponer que tenemos mucho en común, también debe tenerse en cuenta que cada uno es un mundo, en el que los demás tienen que entrar con respeto sin traer normas o estándares homogeneizadores que imponer. Si es verdad que tenemos una naturaleza que dejar aflorar, eso debe hacerse sin violentarla. Nunca debemos creer que sabemos mejor que la naturaleza misma qué es y en qué debe convertirse cada uno. Educarse debería ser un juego lo más libre posible, sin más fines que el propio juego en el propio instante. ¿No es esto lo mejor que puede reclamar esta visión del hombre? Pero quizá esto solo puede justificarse adecuadamente si creemos que el individuo tiene una naturaleza, a saber, una naturaleza libre, capaz de sufrir y ser dañado, y que debe ser respetada.